Hola, como habéis visto en el suelo, a continuación hablaremos de los alcázares, donde es completamente necesario hacer una introducción sobre esto, la diferencia entre uno mayor y menor. En las ciudades musulmanas podemos encontrar dos tipos de construcciones residenciales, las alcazabas y los alcázares. La alcazaba consiste en la residencia del gobernador con apariencia de una ciudadela fortificada, mientras que los alcázares tenían una función similar. Por ello, toma por nombre la alcázar, en lugar de alcazaba en la ciudad Mursilla. La segunda tipología a su vez se dividía en dos tipologías, la mayor y menor. Como hemos dicho, nos estamos centrando en la primera, llamado Alcázar Mayor o Alcázar Nasí, aunque actualmente es conocido como el conjunto monumental de San Juan de Dios. En los bajos de la iglesia encontramos los restos arqueológicos. Es necesario comentar que fue la primera residencia de los reyes musulmanes de toda Murcia, situada dentro de la muralla principal, según también nos indica este cartel informativo en la entrada del museo. Se sabe, por varios escritos del siglo XIV, que el alcázar estaba ampliamente fortificado y que contaba con varias torres, de las cuales ellas, por desgracia, no se han conservado. Pero una de ellas tiene una gran diferenciación con el resto, que esto mostraba un gran avance en conocimiento arquitectónico. También, en estas fuentes, se nos informa que Jaime I fue el primero que subió a lo alto de una de las torres para observar la ciudad, con orgullo, tras la expulsión de las tropas granadinas. Una de las torres más significativas, en la que más se trataría de la torre Karamajul, imponente y magnífica, de la cual se podía observar toda la ciudad de manera muy amplia y detallada. De esta constaría la torre donde se subió Jaime I. A la edificación se le añadió con posterioridad una gran cantidad de estancias, entre ellas grandes instalaciones ciegas con suministros de agua en el interior. Más tenemos ornamentos que dotaban el alcázar de una importante riqueza en la ciudad islámica. Aquí podemos encontrar diversos restos de este yacimiento arqueológico, de los cuales todos son muy excepcionales. Más de la zona también se conoce y se tiene constancia de la existencia de una serie de molinos y noria, con una pequeña huerta de autoabastecimiento, a ser recursos hidráulicos localizados a extensas de lo que actualmente conocemos como el barrio de San Juan. Como podemos ver, antes de acceder a la zona inferior donde vamos a encontrar los susodichos restos en los cuales vamos a trabajar y mencionar, encontramos en la parte de la entrada parte de estos restos, de los cuales se han conservado bien en su gran mayoría y se ha de comentar que son magníficos y una muestra excepcional de cómo era su cultura. En cuanto a su construcción y su constitución, hablamos de la fortificación, que se conservan restos de muralla adosados en el interior del panteón, como podemos ver a lo largo de toda la estancia. Luego, estos fueron encontrados en el 1999 y en el 2000, cuando se llevó a cabo una excavación ante el descubrimiento del yacimiento arqueológico en los bajos de la iglesia, es decir, lo que estamos viendo ahora mismo, donde finalmente se terminó hallando, como hemos comentado, el interior y el panteón. La excavación tenía por base la datación y conservación de los diversos restos, donde con posterioridad, una vez terminada, se abrió al público. Pero podemos ver que la zona no solamente está conformada por la fortificación, sino diversos elementos de los que voy a hablar ahora mismo. Tenemos el espacio de oración, que está conformado por un muro principal de la mezquita, es decir, la quibla, que actualmente conservamos. En cuanto en el centro vemos un arco de herradura, decorado con el deseo de perpetuar la etapa de esplendor califal, aunque fuera con materiales precarios, como el ladrillo y el yeso, que da a parar una pequeña estancia, el mihrab. Si nos centramos en el arco, como se puede ver, se va dividiendo en pequeñas dovelas, la gran mayoría restauradas con el tiempo, que se alternaban con diferentes tipologías pintadas, y con relieve de taurique vegetal, aunque con un ligero aplanamiento, consecuencia de la tapa almohade. Los motivos de las bandas pintadas se basan en la geometría, en especial el círculo y la decoración vegetal, pero no es solamente lo único que podemos ver. La diferencia del resto, el interior del arco y una serie de estrellas conformadas a partir de varias figuras cuadradas. De todas las restauraciones que sufrió esta pequeña zona, vemos que la más significativa fue la de Alfonso X, quien mandó a tapiar el arco para reutilizar el mismo espacio como capilla cristiana. Su decisión evitó el hundimiento de la estructura y fomentó su conservación, manteniéndose el oratorio y construyéndose con posterioridad encima toda la estructura de la iglesia que conocemos hoy en día. Otro de los espacios es el funerario, fundamental, como la estancia de la oración dentro de un alcázar. El ámbito de junta de estos dos espacios era muy propio de la época musulmana en la península. No se sabe con seguridad, pero se cree que seguramente estemos ante una rauda, que esto estaba relacionado con los jardines, tal y como indica su nombre, ya que su traducción significa jardín, pero no por ello esta tipología tiene que estar siempre relacionada con un jardín. Conocemos que las raudas estaban dedicadas para los altos mandatarios, entonces muchos espacios
expertos creen que estamos ante la tumba del rey lobo y sus familiares, pero no tenemos fuentes que lo corroboren y los restos arqueológicos tampoco dan mucha información, ya que solamente encontramos esqueleto de los 2 bebés que se encuentran en las tumbas pequeñas, así que solamente estamos ante suposiciones. En cuanto a su construcción, el muro final está conformado por diferentes formas de construcción, un muro de encofrado y otro de ladrillo. Esta última parte podría formar parte de una puerta de acceso a un patio, pero posteriormente fue usado este espacio para un lugar de enterramiento. En el lugar podemos encontrar unas 9 tumbas, 3 de adultos y 6 de niños, la última siendo doble para 2 bebés que seguramente serían los recién nacidos. Como hemos comentado con anterioridad, esta última es la única que se conserva los restos. Sabemos que la tumba de los adultos era de alguien de mayor poder, ya que hay una diferenciación con el resto de tumbas con el uso de los materiales, como por ejemplo el mármol. En estas mismas tumbas se encontraron un pendiente de oro e hilo de oro en el suelo de la cabeza, lo que ofrece más posibilidades de que se tratara del cuerpo del rey lobo. Se ha de comentar que se encontraron los elementos de este hogar funerario fuera de las tumbas, ya que sirven la visión del periodo hispano-musulmán, encontrándose ante un acto generoso, grato a los ojos de Alá, donde gozarían de beneficios de la otra vida. No construyen grandes monumentos funerarios, mausoleos, entre otras cosas, se enterrarían a los muertos con su pertenencia para perpetuar la memoria de los enterrados, siguiendo la idea de la vanidad póstuma. Ahora, si tenéis la duda de cómo podemos encontrar los restos de la muralla en una zona del Alcázar, es que nos encontramos ante los restos del tramo de la muralla hallado en San Juan de Dios. Es muy esencial mencionar que el Alcázar estaba completamente amurallado por todas sus partes. Con todo ello, terminaríamos la parte del Alcázar.